Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que yo los extraño mucho, extraño escucharlos participar, extraño escucharlos hablar, pero ya pronto, en unas semanas, nos estaremos viendo de nuevo. Muy bien, vamos a empezar. El tema que nos toca ver hoy es un mundo en proceso de expansión. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? En su Word tienen un cuadro de 4 argumentos y una lectura chiquita. En la lectura chiquita ustedes van a identificar 4 principales problemas. Una vez que los hayan identificado, los colocan uno en cada cuadro del cuadro de 4 argumentos y conforme vean el video van a notar las características de ese problema actual o de ese proceso actual que identificaron. Es decir, que en el cuadro tienen que ponerme el título del problema y las características de ese problema o de ese proceso que ustedes ya identificaron. Yo no se los voy a decir ni aparece en el Word. Lo más importante de este tema es que ustedes entiendan que a partir de un acontecimiento, que espero que identifiquen, se van a derivar otros 3, que son los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Vamos a comenzar con el primer gran problema. Este gran problema se deriva principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, van a existir dos grandes naciones, una europea y otra americana, que se van a posicionar como bloques hegemónicos, como bloques líderes del mundo. Uno, que es el americano, que son los Estados Unidos, por ser considerada, como una de las naciones más poderosas económicamente. Y la segunda, que viene siendo la URSS, se va a colocar como otro bloque hegemónico por el poderío y la supremacía militar que van a adquirir después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos a dos monstruos, dos grandes monstruos. Estados Unidos, que lidera el mundo económicamente, y la URSS, que lidera el mundo armamentísticamente. Y estos dos grandes bloques van a ser los actores principales de este problema principal o de este acontecimiento principal que espero que ya hayan identificado, que ya hayan visto de qué problema se está tratando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al inicio, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, que vienen siendo las potencias vencedoras, dictaminaron que no se iban a meter en los asuntos de los otros países, es decir, que las guerras ya habían acabado y que no iban a intervenir en los asuntos internos de los distintos países del mundo. Por eso, en 1945 se va a fundar la ONU, acuérdense de que ya vimos esa institución. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó es que tanto Estados Unidos como la URSS no se quedaron de brazos cruzados y van a empezar a meter una cierta presión y un estricto control a determinados países, sobre todo a los países de Europa Oriental. Y estos países a los que les van a meter presión y a los que van a meterle control y vigilancia, los vamos a llamar estados satélites. ¿Qué es un estado satélite? Eran naciones independientes, eran decir, países independientes que van a estar sujetados a la influencia política, económica y militar de una potencia. Es decir, los países o los estados satélites van a ser países que van a estar influenciados y controlados, en este caso, por dos grandes potencias, la URSS y los Estados Unidos. Por eso es que el mundo se va a dividir en dos bloques. Y estos bloques los vamos a conocer como el bloque comunista y como el bloque socialista. Entonces tenemos dos ideales económicos ideológicos y económicos distintos, el comunismo y el capitalismo. Para la siguiente sesión ya vamos a entrar de lleno a este tema en específico, así que no me voy a detener a explicar qué es comunismo y qué es capitalismo porque lo vamos a trabajar después. Lo que sí es importante que sepan es que estos dos países, la URSS comunista y Estados Unidos capitalista, van a empezar una especie de conflicto no bélico, es decir, no van a usar las armas,
para ver quién es mejor potencia. Y para eso van a hacer uso de las nuevas tecnologías. Aquí es donde se va a dar el viaje a la luna, por ejemplo. Aquí es donde se va a dar las mejoras tecnológicas. Aquí es donde van a haber innovaciones científicas. ¿Por qué? Porque lo que se trata, este conflicto, se trata de demostrar qué potencia es la mejor de las dos y qué potencia es la mejor del mundo. Los Estados Unidos principalmente van a implementar una carrera anticomunista, es decir, van a llevar a cabo una serie de acciones para erradicar el comunismo y no permitir que el comunismo crezca, que el comunismo se expanda. Y entonces va a llevar a cabo planes como el Plan Marshall, la doctrina Truman, que ya vamos a trabajar, y a su vez la URSS va a llevar a cabo el Pacto de Varsovia, también ya lo vamos a ver para la siguiente sesión. Estos conflictos van a generar muchos problemas, como por lo que va a ser la división de Corea. Aquí es cuando Corea se divide en Corea del Norte y Corea del Sur. Una es comunista y la otra va a ser capitalista. También otro gran problema que se va a desatar producto de este conflicto, que espero que ya hayan identificado cuál es la guerra de Vietnam. También vamos a tener la división del muro de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba. Todos estos eventos los vamos a ver en el siguiente video. Te los voy a explicar con más detalle para que sepan de qué va. Pero en eso consiste este principal proceso. Este proceso se trata de ver qué potencia es mejor que la otra, qué es lo que provoca la división del mundo en dos grandes bloques, comunistas y capitalistas, manejados por Estados Unidos y la URSS. Y es un conflicto no bélico. Una vez que finalizó ese conflicto no bélico, se van a desatar otros tres. El primero es un proceso cuyo fin consiste en la unificación económica y cultural en un mundo interconectado. Repito, ¿cuál fue la característica principal del proceso anterior o del problema anterior? Que se creó una especie de competencia para ver quién desarrollaba mejores tecnologías, quién tenía mejores avances, quién tenía mejores innovaciones científicas y tecnológicas, y esa aceleración tan rápida en el interés científico y tecnológico va a provocar este segundo gran proceso. Gracias a todos los avances tecnológicos y científicos que se van a producir desde el primer conflicto y que van a permitir el perfeccionamiento, y que gracias a eso hoy tenemos aparatos como este, hoy tenemos aparatos como el que tenemos en la casa para hacer nuestros trabajos, tenemos internet, tenemos conexiones. Esto va a permitir que el mundo de alguna manera se una, que no existan barreras, que todo el mundo esté de alguna manera conectado. Este problema o este proceso va a ser principalmente o se va a centrar en un aspecto económico. Independientemente de que el proceso por sí solo implique un intercambio cultural, comercial, social, se centra mucho en el aspecto económico. Por ejemplo, hoy en día yo puedo escuchar canciones y consumir productos, no sé, de Corea, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden consumir productos de China, de los Estados Unidos, de Francia, es decir, y lo mismo, de allá pueden consumir productos de los mexicanos. No solamente es una cuestión económica, también va a ser una cuestión cultural, ¿no? Porque hoy en día conocemos vastas culturas gracias a este proceso. Pero repito, se centra mucho en un aspecto económico en donde las empresas transnacionales, es decir, las empresas que ya forman parte de todo este intercambio mundial, utilizan mano de obra a bajo costo. Por ejemplo, si a una empresa de Estados Unidos le sale más barato producir sus pantalones en Israel, porque la mano de obra es más barata en Israel que en los propios Estados Unidos, este proceso se lo permite. No sé si me estoy dando a entender, pero vamos a poner otro ejemplo. Aquí en México se produce, no sé, ropa, sudaderas, pero no me sale muy barato
que los mismos mexicanos me hagan la sudadera porque me sale muy caro. En cambio, este proceso del que estoy hablando y que espero que ya hayan identificado, lo puedo llevar yo a China o lo puedo llevar yo a Corea, lo puedo llevar yo a Israel, lo puedo llevar yo a Egipto y ahí la mano de obra es más barata y entonces produzco mi sudadera a un bajo costo. Repito, este proceso o este acontecimiento o este problema inicia cuando termina el primer problema y básicamente consiste en intercambio comercial, cultural, económico y social de todo el mundo. Es decir, todo el mundo está conectado de alguna u otra manera gracias a los avances tecnológicos. Con el segundo problema va a llegar un tercer problema o un tercer proceso. Se trata de un modelo que va a proponer un mundo sin fronteras para el intercambio de productos. ¿A qué me refiero con eso? Se trata de abrir los canales comerciales, de abrir los puertos comerciales y de permitir una mayor competencia en el mercado. Este proceso va a comenzar a finales del siglo XX. ¿Y cuál es la intención principal? Pues se plantea que el mercado no debe de tener restricciones, no tiene por qué tener reglamentaciones, no tendría que tener impuestos, no tendrían que tener fronteras, no tendrían que tener control, no tendrían que cumplir con determinados estándares, el comercio tendría que ser libre. Eso es lo que propone el tercer proceso, un comercio sumamente libre. ¿Cuál es el problema de ese comercio libre? Imaginemos que tenemos un aguacatero, una persona que se dedica a vender aguacates. Si este proceso se consolida y se llega a dar, a lo mejor este aguacatero que produce aguacates para enviar a los Estados Unidos ya no va a pagar impuestos, pero a él le sigue costando lo mismo producir sus aguacates, porque le sigue costando mantener a determinado número de empleadores. Pero como ya se aperturó el comercio, como no hay fronteras, resulta que otro aguacatero también va a poder exportar su producto a los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor ese aguacatero baja los costos de producción, le sale más barato enviar su producto y lo vende a un menor precio. Y entonces el aguacatero que tiene a 5 empleados no va a poder competir con un aguacatero que tiene a 3 empleados porque él sigue vendiendo sus aguacates a 5 pesos por el costo de producción que a él le implica y el otro vende sus aguacates a 2 pesos. Las grandes empresas o los grandes comercios le van a comprar al aguacatero de 2 pesos. No sé, espero que quede bien claro esa parte. Es decir, que este proceso trae consigo problemas en cuanto a las competencias, ya que los precios y las producciones no están reguladas, son de manera irregular. ¿A qué me refiero con esto? No todos los aguacates y todas las producciones de aguacate van a valer 5 pesos. No todas las producciones de ropa van a valer 20 pesos. Aquí determina el costo del producto la persona que lo fabrica. Obviamente, ¿quiénes lo van a dar a bajo costo? Pues las grandes empresas que pueden producir en serie porque tienen el capital para tener una buena máquina, para tener una buena mano de obra, a lo mejor porque pagan pocos salarios. ¿Quiénes no van a tener? Pues las microempresas o las empresas chiquitas, las fábricas pequeñas que todavía tienen fábricas, industria rudimentaria, que gastan, perdón, mucho en mano de obra, que todavía sigue siendo artesanal, es decir, todavía sigue siendo un producto elaborado a mano, no es en serie. Y el principal problema de este aspecto es que no va a favorecer a todos los sectores sociales. ¿Por qué? Porque los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se hacen más pobres. Los ricos son los que pueden acceder a mejores condiciones de producción, los pobres no van a poder acceder a mejores condiciones de producción y entonces obviamente va a haber una descompensación. Y en vez de ayudar y de que este problema ayude a
la comercialización de los productos y a una mejora económica en todos los sentidos, lo único que va a venir a hacer es desplomar la poca equidad económica que existía. Y ese problema va a dar como resultado el cuarto y último problema. ¿A qué nos referimos con este cuarto y último problema? Cuando la gente se da cuenta que no puede competir con las grandes empresas porque sus costos de producción son muy bajos, porque venden sus productos muy baratos, porque no están empleando la misma cantidad de personas que a lo mejor otras fábricas más pequeñas tienen que emplear, porque las empresas nacionales e internacionales le compran a estas personas que sí tienen los medios de producción y una persona que realiza zapatos a mano no puede competir con una fábrica que realiza zapatos en serie. Porque mientras un zapatero realiza 2 pares de zapatos al día, la fábrica de zapatos realiza 5 pares de zapatos al día por menos costos de producción y los vende a un bajo precio. Entonces le compran mejor a la fábrica y dejan de lado a las personas. Y ese proceso ha traído consigo una consecuencia muy grande, que es el cuarto problema. Cuando las personas empiezan a perder sus ganancias, van a tener que recurrir a la necesidad de desplazarse, de moverse. Entonces, este problema se va a originar por la necesidad de obtener mayores recursos. Y si yo en donde vivo y en donde me encuentro ya no puedo obtener esos recursos porque la competencia es muy grande, porque no puedo entrar al mercado económico, entonces yo necesito desplazarme, necesito moverme, trasladarme, buscar otra zona donde poder trabajar. Y ese efecto de desplazamiento, que espero que ya hayan ubicado cuál es este problema, va a traer consigo otros grandes problemas. El principal va a ser el escaseo de recursos naturales y la inestabilidad ambiental. Porque imaginemos a los campesinos, ¿no? Imaginemos a un grupo de campesinos que de repente ya no les alcanza el dinero y tienen que irse a las ciudades. ¿Qué pasa? Bueno, la tierra donde ellos se encuentran se queda sola, pero a donde ellos van, a donde se desplazan, saturan los recursos existentes. Obviamente, cuando estos grupos se desplazan y llegan a otra zona, pues van a provocar que haya más contaminación, a lo mejor que haya escasez de agua y van a traer consigo problemáticas como cubrir las necesidades básicas de las personas, es decir, la alimentación, la educación, el trabajo, los servicios públicos. Es como si de repente todos los mexicanos nos fuéramos a Estados Unidos. Obviamente vamos a saturar a Estados Unidos, va a haber un problema en los empleos porque no todos van a tener empleo, va a haber un problema en los recursos porque no va a haber el suficiente producto básico como alimento y agua para cubrir las necesidades de todo. Y esas consecuencias son producto de este cuarto problema. Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, colóquenlas en su actividad para que yo se las vaya resolviendo en los próximos videos. Y con eso terminaríamos su actividad del día de hoy.